resolver este ejercicio vamos a hacer uso de las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. El problema dice así: Pablo y Luis están situados cada uno a un lado de un árbol, como indica la figura. Calcular la altura del árbol y calcular la distancia a la que se encuentra Luis del árbol. Podemos observar que tenemos dos ángulos. Tenemos un ángulo de 35 grados y tenemos un ángulo de 45 grados. Cuando lo sumamos nos va a dar una medida de 80 grados. Esto significa que este tercer ángulo va a tener una medida de 100 grados, lo que significa que no es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, no podríamos aplicar estas fórmulas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle una división, vamos a trazar una altura, la altura del árbol, y de esta manera podemos convertir ese triángulo en dos triángulos rectángulos. También podemos observar que la distancia de Pablo a Luis es de 7.5 metros, pero no sabemos a qué distancia está cada uno. Entonces vamos a empezar dando solución. Tenemos acá la altura del árbol, vamos a identificarla con la letra H. En este caso esa H va a corresponder al cateto opuesto. Como acá se nos forma el ángulo recto, significa que vamos a tener acá, en este caso, una hipotenusa, vamos a denominarla X, y vamos a tener acá un cateto adyacente, vamos a denominarlo Y. Bueno, para el otro triángulo lo mismo, tenemos su cateto opuesto, que en este caso es la altura. Acá tenemos una distancia, vamos a determinarla, digamos que Z, esta medida, y tenemos acá otra medida. Esta medida la podemos determinar cuando ya conozcamos cuánto vale Y, entonces la podemos calcular así. 7.5 metros le vamos a restar Y. Bueno, vamos a empezar haciendo el planteamiento, mirando qué función se nos va a acomodar a este ejercicio. Este ejercicio nos está relacionando cateto opuesto, que es la altura, con la parte horizontal, que en este caso es el cateto adyacente. Entonces la función trigonométrica que relaciona opuesto con adyacente es esta, la función tangente. Voy a empezar con el triángulo de 45 grados. Tenemos tangente de 45, va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es H, sobre el cateto adyacente, que en este caso va a ser Y. Para el otro triángulo tenemos tangente de 35 grados, que va a ser igual al cateto opuesto, que es H, y el cateto adyacente, que va a medir 7.5 metros menos, digamos que Y1. Bueno, recuerden que debemos hallar en este caso cateto opuesto o H. Lo que voy a hacer es, digamos, despejar esas H's. En este primer triángulo, H por 1 va a ser H, y me queda relacionado al otro lado del igual la tangente de 45 grados multiplicada por Y. Para el siguiente triángulo vamos a hacer lo mismo. La H la relaciono con el 1, me queda H, que va a ser igual, al otro lado relaciono la tangente de 35 grados, que va a multiplicar a 7.5 metros, como son dos cantidades voy a utilizar un paréntesis, menos Y, en este caso Y1, bueno, vamos a darle en Y para que nos queden similares las dos. Podemos observar que tenemos, digamos, dos cantidades muy similares. Lo que voy a hacer es que voy a eliminar estas H y las vamos a igualar. Voy a igualar esta cantidad con esta otra. Quedaría de la siguiente manera.
Tangente de 45 grados multiplicando a y va a ser igual a tangente de 35 grados que va a multiplicar a 7.5 metros menos el valor de y. Recordemos que no sabemos cuánto va a valer la y. Tengo tangente de 45 grados multiplicando a y. Y voy a empezar a multiplicar esta cantidad por cada uno de los valores que hay dentro del paréntesis. Me va a quedar así. Tangente de 35 grados va a multiplicar a 7.5 metros. Acá tenemos el signo menos. Y tenemos tangente de 35 grados que va a multiplicar a y. ¿Qué vamos a hacer ya? Vamos a mirar los valores que están similares. Acá tengo una tangente de 45 grados por y. Y al otro lado del igual tengo una tangente de 35 grados por y. Están similares. Lo que hacemos es que estos valores similares los dejamos a un solo lado. Yo voy a dejar todos hacia el lado izquierdo. Tengo tangente de 45 grados multiplicado por y. Y este valor, observamos que está haciendo parte de la resta, está negativo, lo cambio de lado, cambia con valor positivo. Más tangente de 35 grados por y. Y al otro lado del igual me queda este valor. Tangente de 35 grados multiplicado por 7.5 metros. Lo que voy a hacer en este momento es que voy a factorizar. En estos paréntesis vamos a extraer factor común. Factor común es la letra y. Entonces al primer paréntesis le sustraemos o lo dividimos por y. Nos va a quedar tangente de 45 grados. Le vamos a sumar al segundo paréntesis lo mismo, le sacamos el factor común, es decir, dividimos entre y o cancelamos esta y, nos va a quedar tangente de 35 grados. Y al otro lado del igual continuamos, tangente de 35 grados por 7.5 metros. Ahora vamos a empezar a calcular todos estos valores. Tenemos y, abro paréntesis, la tangente de 45 grados corresponde a un triángulo, rectángulo isósceles, el cual tiene sus dos ángulos y sus dos lados de la misma dimensión. Es decir, esta tangente de 45 siempre nos va a dar 1. Sin embargo, vamos a verificarlo en el emulador. Tenemos tangente de 45, podemos observar que es igual a 1. Vamos a sumarle, vamos a calcular la tangente de 35 grados. Me da 0.7, podemos trabajarlo así. Al otro lado sabemos que la tangente de 35 nos da 0.7. Lo vamos a multiplicar por 7.5 metros. Ahora vamos a continuar las operaciones. Tenemos y que multiplica, vamos a sumar 1 más 0.7 me da 1.7, que es igual, vamos a multiplicar a 0.7 por 7.5 metros. 0.7 se multiplica por 7.5, nos va a dar 5.25 metros. Bueno, me voy a llevar estos valores a una siguiente hoja.
para continuar la solución del ejercicio. Ahora vamos a despejar este valor de y, que es igual. Al otro lado del igual tenemos a 5.25 metros. Y este valor de 1.7 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. 1.7. Esto significa que y tiene un valor. Vamos a hacer la división. Tenemos 5.25 dividido entre 1.7. Nos va a dar aproximadamente, voy a darlo con un solo decimal, 3.1 metros. Ya tenemos un primer valor. Vamos a la página anterior. Tenemos 3.1, nos dio y. Acá esta medida. Esto es lo que yo acabé de calcular. Hasta acá es la distancia de Pablo hasta el árbol, nos da 3.1. ¿Qué me permite establecer esta medida? Que en este primer triángulo estamos hablando de un triángulo rectángulo que tiene una medida o un ángulo agudo de 45 grados. Eso significa que la otra medida también va a ser 45 grados, lo que significa que los dos lados tienen la misma medida, por lo tanto la altura del árbol corresponde a 3.1 metros. Entonces ya tenemos la altura del árbol, que es igual a la distancia a la que está Pablo del árbol. ¿Qué nos falta ya? Nos falta averiguar o calcular a qué distancia está Luis del árbol, y sabemos que la podemos calcular restando la distancia total, que era 7.5 metros, menos el valor de y. Vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a hacer el cálculo. De la distancia a la que está Luis del árbol. Sabemos que la distancia total entre ambos era de 7.5 metros. Entonces le vamos a restar la distancia a la que se encontraba Pablo, que esa distancia nos dio 3.1 metros. Eso significa, vamos a hacer la resta, 5 menos 1 nos da 4, 7 menos 3 nos da 4. La distancia a la cual se encuentra Luis del árbol va a ser 4.4 metros. Vamos a volver nuevamente a nuestro gráfico. Acá ya nos permitió calcular esta distancia, voy a colocarla por acá en negro. 4.4 metros, de tal manera que cuando lo sumemos nos dé la distancia total, que es de 7.5 metros. De esta manera hemos dado solución a este ejercicio.